caso el papel de la carrera de ingeniería de sistemas es muy importante en la actualidad, ya que pues todos los sistemas, todo tiende actualmente a automatizarse, ¿no? Tiende a globalizarse, es decir, a que esté disponible en Internet, ¿no? En la red. Entonces, es muy importante que en México todos los sistemas que se manejan se automaticen y se globalicen, o sea, se pongan a disposición a través de Internet, ¿no? Muchas veces tenemos, bueno, se ha estado tratando de migrar. Hay muchos sistemas que no están en Internet, sino están en ambiente standalone o local, o lo que se conoce como local host. Entonces, eso le resta un poquito pues de proyección, ¿no? El sistema, pero sin embargo, hay que recordar que sí funciona, o sea, funciona, ¿no? Lo ideal es que se comuniquen entre sí varios sistemas y que tengan Internet, ¿no? Pero hay ocasiones en las que, por la misma estabilidad del sistema o por motivos diferentes bueno, ya propios de la tecnología, se tienen que trabajar así el sistema, ¿no? Pero es muy importante, te digo, para México que se automaticen todos los sistemas y que estén disponibles a nivel global, o sea, en Internet. Bueno, en este caso el plan de estudios que a mí me tocó en la Escuela Superior de Cómputo, pues sí, realmente sí fue acorde, algunas cosas, la mayoría fue acorde. Digamos, yo llegué a matemáticas discretas, o sea, llegué a muchas materias que sí te ayudaron, no sí me ayudaron mucho ya en el ambiente laboral, sin embargo sí faltaron algunas cosas ya más especializadas, ¿no? Algunas cosas que igual no viste en la escuela, pero tú tenías las bases, ¿no? Por ejemplo, digamos, por poner un ejemplo, ¿no? Hay tecnologías que no vi, que en este caso se conoce como struts, algo de Oracle, ya sentencias SQL más elaboradas, más complejas, pero ya yo llevé las bases, pues, o sea, la programación, el pseudocódigo, todo eso, me lo explicaron muy bien tanto en la base como en Scrum, entonces ya me era más fácil aprender cualquier lenguaje nuevo que me llegaran a requerir. PLSQL, por ejemplo, no sabía yo PLSQL, y ya me metí en el ambiente laboral y ya aprendí, pero obviamente pues ya llevaba las bases. Y igual lo mismo con Java, también con Java no sabía aún, se tenía cierto nivel de profundidad, pero ya en el ambiente laboral ya profundizas más, o sea, ves otro tipo de tecnologías, ves ya más especializado y obviamente pues aprendes más, o sea, yo te puedo decir que en un año que estuve trabajando aprendí lo que pudiera haber aprendido en la escuela, no sé, en 3 quizás. Entonces es más rápido el desarrollo ya en el ambiente laboral, aprendes muchísimas cosas y muchísimas tecnologías, por ejemplo, JSP, cosas que yo no había visto muy bien en la escuela o lo había visto así, JavaScript, lo había visto en Scrum y en la Batis, pero así muy por encimita. Ya en el ambiente laboral pues ya es otra cosa, ves cosas más profundas, pues más elaboradas. No, pues es muy amplio. El futuro, como te repito, en México pues y en todo el mundo la tendencia es automatizar y globalizar los sistemas, ¿no? Volverlos ya todo a través de Internet, todo en la red, incluso también en el futuro no muy lejano ya sistemas que ya existen obviamente con inteligencia artificial, ¿no? Entonces ya yo creo que en un futuro no muy lejano van a existir sistemas ya inteligentes pero y autosuficientes, incluso que ya no necesiten de nosotros, ¿no? O sea, en un futuro ya no creo que sea muy lejano, porque ya la tecnología está avanzando mucho, pero sí yo creo que esa va a ser la tendencia, la evolución en el futuro, sistemas con inteligencia artificial y obviamente sí se va a requerir pues, todavía del ser humano, ¿no? Yo espero, si no me voy a quedar sin trabajo, ¿no? Si no después ya los ingenieros de sistemas pues van a decir, no, pues ya no tenemos trabajo porque ahora ya existe un software que programa automáticamente, que hace cosas automáticamente o que detecta errores y los corrige automáticamente, ¿no? Pero pues yo espero que todavía mientras yo esté, todavía sea requerido mi